Bueno, hoy vamos a ver la diferencia entre velocidad y rapidez y analizar qué características tienen estos dos conceptos. Vamos a empezar a hacer una diferencia con velocidad. Empecemos con la palabra velocidad. El concepto de velocidad es un concepto mucho más complejo de lo que a veces se piensa. La velocidad se designa con la letra V, normalmente minúscula, aunque en algunos casos algunos podrían trabajarla como mayúscula, pero normalmente es minúscula. Algunos trabajan con la letra V, pero la cursiva, que es más o menos así. A mí me gusta trabajar la V o la V de letra despegada. Esa. ¿Listo? La velocidad es un vector, por eso se le coloca una flechita encima. ¿Cierto? Eso es una flechita. La letra V con una flecha encima designa que esa V de velocidad es un vector. Yo la escribo así. Esa V es un vector. ¿Cierto? Al ser un vector, la velocidad, entonces tiene unas características. ¿Sí? Tiene un número. O sea, cuando yo estoy mostrando o estoy dando la velocidad, lo que hago es dar un número. Eso es lo que normalmente se hace. Uno da un número. Así exactamente. Ese número se le llama escalar. Un escalar es un número, ¿cierto? Entonces, el vector tiene, cuando yo voy a dar la velocidad, doy un número. Doy unas unidades. Que para el caso de la velocidad, que es una relación entre distancia y tiempo, la velocidad se dará en metros sobre segundo. Recuerda entonces que las unidades es una relación entre la distancia y el tiempo, por lo tanto es metros sobre segundo. La velocidad se da entonces un número, un escalar, tengo unas unidades, además necesito una dirección. Esto sí es absolutamente necesario cuando es vector. Como la velocidad es un vector, yo tengo que dar la dirección. ¿Listo? Esa dirección se da, por ejemplo, norte-sur o sur-occidente. Bueno, uno ya, si va de norte a sur, entonces digo la dirección sur. Si va de nororiente a noroccidente, entonces yo digo dirección noroccidente. Más o menos así, ¿cierto? Y tiene que tener un sentido. En términos generales, estos dos corresponden al ser vector, sentido y dirección. Ese sentido se da con un signo, ¿cierto? No es lo mismo que el movimiento se haga para un lado a que se haga para el otro. Entonces, hagamos un resumen. Cuando doy la velocidad tengo que dar un número, unas unidades, pero además ese vector, que es la velocidad, tiene que tener una dirección y un sentido. ¿Listo? Entonces yo la velocidad como vector la doy como 30 metros sobre segundo. ¿Sí? Y debo decir hacia dónde va, por ejemplo, hacia el norte. Observe todas las condiciones que tiene. Listo, lo voy a señalar. Un número, aquí. Unas unidades, vean aquí.
una dirección norte y un signo que está aquí adelante. En este caso es un signo más porque no hay signo. ¿Listo? Todas esas características corresponden a la velocidad porque la velocidad es un vector. Listo, la velocidad. Estas son las características que tiene que tener la velocidad. Ahora vamos a hablar de la rapidez. La rapidez. Se designa con la letra V minúscula, igual que la velocidad. En algunos casos, la letra V minúscula de letra pegada, de la cursiva. Pero a mí me gusta la letra V minúscula. Como yo escribo con letra despegada, la letra V minúscula de la letra despegada. La rapidez también es una variante de la velocidad, ¿cierto? ¿Qué tenemos con la rapidez? Que ya no es un vector. Como ya no es un vector, lo único que me interesa es al no ser un vector, entonces necesito solamente dos cosas. Un número, como ya vimos en la velocidad, que se llama escalar, y unas unidades que para la velocidad ya las vimos, la relación entre distancia en metros y tiempo en segundos. Y esas dos características son especiales de una velocidad, que también la pueden llamar velocidad, la rapidez que ya no es un vector. Entonces observe por favor la diferencia entre velocidad, el vector, y rapidez, el que ya no es vector. ¿Cómo doy yo una rapidez? Muy sencillo. La rapidez será igual, será entonces la velocidad, que en este caso estamos hablando de rapidez, 30 metros sobre segundo. No me interesa ni la dirección y nunca necesita signo. O sea, no necesito entender que esto es positivo o negativo. La rapidez será simplemente así. Listo. Esa diferencia es absolutamente necesaria para entender estos dos conceptos. La diferencia entre ser vector y no. Vamos a mirar entonces que esa diferencia en ciertos ejercicios me va a ayudar a resolverlos o no. Y esa resolución del ejercicio la voy a dar de acuerdo a lo que me pregunten. Una cosa es que me pregunten por rapidez y otra cosa es que me pregunten por velocidad. Sin embargo, en los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme, que hay que tener en cuenta cuando el vector es la velocidad es un vector, también es importante que sepan que el sentido se lo da el signo. Y si el sentido se lo da el signo, simplemente yo no tengo que hablar de ningún sentido. Digo menos 30 metros por segundo o 30 metros por segundo cuando es positivo. Mientras que cuando hablamos de rapidez, no importa si le doy el sentido o no. En realidad siempre le voy a dar como positiva. La rapidez siempre se tomará positiva, sin importar si va hacia el sentido positivo o hacia el sentido negativo. Bueno, ¿qué más les digo? No es necesario que usted defina la dirección. La dirección normalmente se toma como la dirección en el plano cartesiano, norte, sur, oriente, occidente, o norte, sur, este, oeste. Esa dirección en la mayoría de casos no se da en un ejercicio de física, aunque hay algunos
ejercicios que sí ameritan mostrarlo como una opción. Los ejercicios que hemos hecho nosotros son más o menos así, los que usted hizo en la guía y los que hicimos en otras clases anteriores. Suponga que yo tengo esto: A, B, C y D. Las ciudades o los puntos A, B, C y D, ¿cierto? Esos lugares son posiciones. La posición A, la posición B, la posición C y la posición D. El móvil va a estar en la posición A o en la posición B. Y cuando está en la posición B, ¿cierto? Necesito saber si viene de A, o si viene de C, o si viene de D, para yo poder hallar la velocidad. O sea, yo hallo la velocidad en un tramo, porque esa velocidad no es puntual. Yo no puedo saber la velocidad en el punto A, o en el punto B, o en el punto C, o en el punto D. Yo hallo la velocidad entre A y B, o la velocidad entre A y C, o la velocidad entre A y D. O puedo hallar la velocidad entre B y A. Observe, mire lo especial. Cuando hallo la velocidad entre B y A, me estoy devolviendo, ¿cierto? Todo en física lo trabajamos como si fuera el plano cartesiano. Entonces será positivo a la derecha, negativo a la izquierda. La velocidad entre A y B tendrá que ser positiva, pero la velocidad entre B y A tendrá que ser negativa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya me estoy devolviendo. Es como la velocidad, por ejemplo, entre C y B. De C a B, ¿qué pasa? Me estoy devolviendo. O sea que la velocidad tendrá que ser negativa, ¿cierto? Cuando hablo de velocidad como un vector. Si hablo de rapidez, entonces ya no importa el signo. ¿Listo? Aunque en los ejercicios que estamos haciendo, necesariamente tengo que tomar en cuenta ese signo. ¿Listo? Entonces, yo para hallar la velocidad, hallo la velocidad en un tramo. Y recuerde que la velocidad es una relación entre dos cantidades. Velocidad es una relación entre el cambio de la distancia y el cambio en el tiempo. ¿Cierto? Cambio en la posición o cambio en la distancia. Y cambio en el tiempo. O sea, siempre cualquier delta es final menos inicial. Cualquier delta, cualquier cambio. Entonces será X final a donde llegué menos X inicial de donde partí. Yo parto de A hacia B. Voy a hallar este tramo entre A y B, ¿cierto? Entonces parto de A será inicial, llego a B, B será final, ¿cierto? Esto será final y esto será inicial. Y lo mismo con el tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Algo muy especial, y es que usted tiene que saber que el cambio en el tiempo nunca puede ser negativo. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar antes de partir. O sea, yo no puedo llegar en un tiempo antes de que yo haya partido. O sea, no puedo devolverme en el tiempo. Por lo tanto, cuando yo tengo que analizar el tiempo, aunque me esté devolviendo, es lógico que lo que me gasto es un tiempo positivo, ¿cierto? Yo, si parto de C y voy para B, entonces aquí parto en un momento y el momento en el que llegue a B tiene que ser un tiempo después del tiempo de C. Esto parece ilógico, pero hay muchas personas que inclusive en los ejercicios ponen el tiempo negativo. Y el tiempo no puede ser negativo porque usted no puede viajar en el tiempo. Esta será la fórmula para hallar la velocidad, ¿cierto? Supongamos que yo quiero hallar la velocidad entre A y B. Entonces es lo mismo, cambio en la distancia sobre cambio en el tiempo. Entre A y B quiere decir que parto de A y llego hasta B.
¿Listo? O sea, voy en esta dirección, desde A hacia B. Entonces el final será B, o sea, XB menos XA, observe, final menos inicial. Y tiempo en B menos tiempo en A, final menos inicial. ¿Listo? Cuando es vector, absolutamente necesario saber si es positivo o negativo. Eso es absolutamente necesario. Saber si es positivo o negativo. Muy bien, con esto terminamos el video de hoy. Era simplemente una explicación teórica sobre la diferencia entre la velocidad trabajada como un vector y la velocidad trabajada como una cantidad escalar, solamente el número y las unidades. Recuerde darle like y suscribirse al canal.